para el resto del mundo. Bueno, pues Séneca, Calderón, Sófocles, debería considerarse que están a la misma altura que Shakespeare. Y desde luego ni Sófocles, ni Eurípides, ni Calderón tienen, como dice Lord Byron en esta extraña carta, imaginación para sus historias. Todos toman sus tramas de historias antiguas. Pero, ¿cómo las enriquecen? ¿Cómo las tratan? ¿Qué sentencias de sabiduría introducen en ellas? Eso es algo que desde luego desmonta la crítica de Byron. Por otro lado, como digo, esto de que Shakespeare caerá, esto es una bravuconada. Lo que sí encuentro en estos dos primeros volúmenes de la correspondencia de Lord Byron es que a Shakespeare se lo sabe de memoria, que forma parte importante de su educación, que en cualquier ocasión puede citar un verso de Shakespeare adecuado para ese momento, para esa situación. Lo mismo encontramos en Karl Marx. Es imposible leer El Capital sin conocer la obra de Shakespeare, afortunadamente. Tiene esa cultura humanística y tantos otros autores importantes para la historia de Europa. Shakespeare forma parte de nuestro sustrato cultural, de nuestros cimientos, de los cimientos del edificio de nuestra cultura, como la Biblia, como Homero, y no se puede renunciar a su conocimiento, no se puede rechazar su lectura, porque esos cimientos, ese edificio del pensamiento, del arte europeo que queramos hacer, que queramos elevar, sin tener en cuenta esos cimientos, Homero, la Biblia, Shakespeare, se hundirían. Es que casi ningún autor culto a partir del siglo XVIII puede dar un paso sin hacer una referencia, sin citar a la sabiduría y al arte poético de William Shakespeare. No hay que tomarse en serio este exabrupto de Lord Byron, que en cuanto a razonamiento y argumento no tiene sentido. Es verdad que no tiene imaginación para sus historias, todo lo toma de Holinshed, de las crónicas, es verdad, pero es que eso no es lo que hace a Shakespeare grande, la imaginación, la invención. Por esa regla de tres, cualquier autor de ciencia ficción que crea un planeta entero con 500 especies, ese tipo de ciencia ficción que a Borges le parece farragosa, pues debería estar por delante de Shakespeare o por encima. Ya el Kama Sutra literario varía, simplemente por tener más imaginación. Pero no es eso lo que hace grande a un escritor. En cuanto a lo de que esté demasiado alto, pues quizá lo decía porque había que considerar a Marlowe y a otros autores. No he leído esa carta, solo tengo estos dos volúmenes, pero imagino que iría por ahí. El siguiente detractor, que pase, León Tolstoy. Qué obra tan burda, inmoral, vulgar y absurda es Hamlet. Nada mejor que otro de los grandes de la literatura universal como Némesis. León Tolstoy, hay aquí una fotografía de 1897, no se indica el fotógrafo. León Tolstoy repartió estopa para el bardo en privado y en público como un asunto casi personal. Bueno, pues es un asunto casi personal, ya no salimos de la literatura, ya nos metemos en que algún problema tendría Tolstoy. Aunque claro, Tolstoy, si Voltaire es un tipo extraño, Tolstoy quería que nos extinguiéramos, así que quería que dejáramos de copular y que lo mejor que podemos hacer era extinguir la raza humana. O sea, vamos a ver, que lo que diga Tolstoy puede ser altamente extravagante, porque no sería la primera extravagancia que soltara, desde luego. Shakespeare, obviamente, nada tenía que ver con el movimiento realista de finales del XIX. Bueno, pues esto ya hemos visto que no es así en absoluto, ni poco ni mucho. Que si hablamos del realismo, es el modelo de Pedro Antonio de Alarcón. Y si hablamos del naturalismo, es también el modelo de Galdós, y de Pérez de Galdós. Y eso solo por hablar de España. Que Balzac se oponga a Shakespeare, o que no tiene ningún sentido. Y además en todas las obras realistas, fantasmas no hay, pero hay sueños que hacen esa función semejante de aparición de lo fantástico
en lo cotidiano. Y quien no se da cuenta de esto y hace las listas de características para los manuales de lengua y literatura castellana de bachillerato, es que no se ha leído una obra realista en su vida. Es que el realismo se caracteriza por... Si no meten lo de los sueños, que es como, como la aparición de los fantasmas en Shakespeare, que nadie dice por otro lado que sean reales o no, se pueden interpretar como excesos de la fantasía torturada del personaje. Ricardo III no tiene por qué recibir realmente la visita de los fantasmas, sino que tiene bastante con su mente torturada, al igual que la mente torturada de Macbeth. O sea, no tiene sentido esto de decir que Shakespeare se opone al realismo. En absoluto. Shakespeare es un modelo del realismo. Así que esa evaluación de por qué Tolstói se oponía a Shakespeare no es correcta. Los personajes, esto es una cita de Tolstói, los personajes no hablan por sí mismos, sino siempre en el mismo lenguaje pretencioso y artificial de Shakespeare. Lamentaba el autor de Guerra y Paz. Es decir, le reprocha que Shakespeare no se atenga a una norma renacentista y a una recuperación del pasado clásico, que es el decoro. Los personajes tienen que hablar como les corresponde. Esto no es verdad. Esto no es verdad, porque primero, los personajes de Shakespeare hablan en verso. Si es de eso de lo que se queja, es una tontería. Bueno, no siempre, pero no siempre hablan en verso, como en el teatro español, pero bueno, esto es una tontería. Hablan en metro, eso ya está, es mejor. Hablan en metro. Y evidentemente esto es como quejarse de que en una ópera no hay decoro porque los personajes hablan cantando y en la vida real la gente no canta. Bueno, evidentemente el verso modifica el lenguaje y lo que vemos en escena no es el lenguaje natural, el lenguaje real, el lenguaje cotidiano. Evidentemente, empezando porque está en verso y la gente no habla en verso. Pero a partir de esa mínima... esa pejigatería absurda que se pudiera presentar, por supuesto que los personajes de Shakespeare, por supuesto que hablan con decoro y de acuerdo con lo que son. Lo que pasa es que la mayoría son reyes y nobles y hablan como reyes y nobles en un lenguaje elevado, pero una de las mayores virtudes de Shakespeare es la de introducir el personaje vulgar que intenta simular cultura o un lenguaje jurídico de leguleyo, y para eso imita muchas obras de oratoria, y no le sale. Y pervierte y trastoca el idioma. Y eso es una creación fantástica de Shakespeare en muchas obras. El personaje ignorante que intenta parecer culto y dice auténticas barbaridades. Y también pienso en la imitación de dialectos. En la imitación de dialectos también hay personajes que tienen como lengua materna una lengua gaélica o caramba, el francés también. Esta observación de Tolstói tiene que deberse a una extraña inquina personal, pero en absoluto se puede decir que Shakespeare no guarde el decoro de los personajes. Todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, no tiene razón. No tiene razón Tolstói. Pero esto, por lo visto, lo dice en una carta. Yo no tengo la correspondencia de Tolstói. He estado viendo las obras autobiográficas de Tolstói, que sí están en las obras completas de Aguilar, pero no he sacado nada en claro. Parece ser que es algo que decía en privado. Las dudas de Hamlet las interpreta... Bueno, la fuente de estas afirmaciones las saca de Lev Tolstói, Correspondencia, Editorial Acantilado, Barcelona 2008. Tendré que hacerme con este libro, pero ya digo que la correspondencia no la tengo, no viene en las obras completas de Aguilar. Por lo tanto, todo esto se supone que sale de las cartas, a pesar de que hay un artículo que tampoco tengo. Bueno, las dudas de Hamlet las interpretaba como inconsistencia del personaje, con lo cual se alinea con toda esa crítica que criticaba Ciriaco Morón Arroyo, que decía que no interpretaban bien el personaje porque además les faltaba considerar que lo que estaba haciendo era una inquisición. O sea, no es que dudara entre hacer caso al fantasma o no, sino que
quería saber primero, quería inquirir, quería hacer inquisición de si el fantasma estaba diciendo la verdad, ya no de si el fantasma existía o no, si eso que le había dicho el fantasma se correspondía con la verdad o no. Así que no es un hombre indeciso, pero claro, no es Tolstói el único que lo interpreta así. Algunos incluso hacen de la necesidad virtud y lo llaman el héroe de la duda y cosas así. Bueno, las dudas de Hamlet las interpretaba como inconsistencia del personaje. El autor, dice Tolstói, estaba hasta tal punto ocupado con los efectos que ni siquiera se tomó la molestia de dar un carácter al personaje principal, y el mundo entero decretó que es un retrato genial de un hombre sin carácter. Escribió en una carta. Claro, esto está bien visto, pero es que está mal visto por los críticos que decían esto. La ausencia de la religión en Shakespeare chocaba con las crisis espirituales e inmersión católica de Tolstói. ¿Católica? ¿Qué obra tan burda, católica, inmoral, vulgar y absurda es Hamlet? Todo se basa en una venganza pagana, se quejaba en su correspondencia. Bueno, pues este es el típico exabrupto privado que no tiene ningún recorrido. Es que es pagano. Ya, sí. De hecho, es que está sacado de una historia de un rey pagano. Natural que sea una historia de venganza pagana, al igual que el cantar de los Nibelungos, por mucho que esa venganza, en la forma actual de cantar, tenga origen en una falta de respeto, de deferencia, en una falta de deferencia a la salida de misa. A la salida de misa, claro, van a misa en el Cantar de los Cantares, pero la historia es pagana. No se quedó en una carta malhumorada. En 1925 firmó Shakespeare y el drama, un artículo, o sea, todos estos prejuicios los llevó a un artículo en el que razonaba los motivos por los que la obra de Shakespeare carecía de valor. Razonaba. Bien, vale, por fin, un poco de argumentación. En primer lugar, el contenido de las obras es la más baja y vulgar concepción de la vida. No veo yo eso muy razonado. Y repudia los esfuerzos de cualquier humanitarismo por alterar el orden social existente. Y respecto a la técnica, consideraba que había una ausencia de naturalidad en las situaciones. Por último, la sinceridad cita también, la sinceridad está completamente ausente. Tolstói solo aprecia artificialidad, rematando que Shakespeare no compone en serio, sino que está jugando con las palabras. Bueno, pues... ¿qué quieren que les diga? Me parece una crítica pésima. Me parece una crítica que está llamando razones a lo que siguen siendo prejuicios. Es que no es humanista, es que no es altruista, es que es teatro, no habla el autor, hablan los personajes. Refleja el mundo, no dice cómo tiene que ser. Bueno, en fin, George Bernard Shaw cita: me aliviaría desenterrarle y lanzarle pedradas. Bueno, esto evidentemente no sé si imita o es simple coincidencia con lo que decía en privado desde luego, Mark Twain de Jane Austen, que le gustaría desenterrarla y pegarle con su tibia. Bueno, pues me aliviaría desenterrarle y lanzarle pedradas. Pero vamos, no nos precipitemos. Aquí tenemos un retrato de George Bernard Shaw en 1946. En la transición del realismo al modernismo, es que esto de las etiquetas nunca sale bien. La hostilidad hacia Shakespeare la personalizó George Bernard Shaw, ganador del Nobel de Literatura en 1925. Hay que adelantar, hay que poner esto en contexto con la crítica musical de Bernard Shaw. Hay que recordar que Bernard Shaw era wagneriano, así que en cuanto a ritmo y ya debe decirnos algo sobre los gustos de Bernard Shaw. Era wagneriano, aunque Wagner tiene una ópera tomada de Shakespeare, pero bueno, en fin. La hostilidad hacia Shakespeare la personalizó Bernard Shaw, que acuñó el término, y esto está muy bien, bardolatría. Naturalmente estoy pronunciando en inglés como si fuera chiquito de la calzada. Bardolatría. ¿Por qué pronunciar en inglés algo que no estoy seguro y además es un neologismo y casi un apax legomeno? Bardolatría, me parece muy bien, bardolatría, y estoy de acuerdo. Hay una bardolatría
de gente que le da por Shakespeare como le podría dar por hacer maquetas de la Catedral de Burgos o por chupar candados. Eso hay que condenarlo, ese tipo de Shakespeare como hobby. Vamos, que cada cual tenga el hobby que quiera, pero que no lo llame crítica literaria y que no lo llame... Y para ridiculizar a los admiradores del bardo. Fue el hater con mayúsculas, aunque hemos visto que cuando ve valores en una obra los reconoce y los aprecia. Lo que pasa es que la mayor parte del tiempo no ve valores o los valores que quiere y en muchas ocasiones, como en la Furia, en la Doma de la Furia, no le falta razón, le asiste toda la razón del mundo. En 1896, como crítico periodístico, acudió a una representación de Cimbelino. Cuidado, que no está hablando de la lectura de la obra, sino de una representación. Basura dramática del orden melodramático más bajo, por momentos escrita abominablemente, contaba en la reseña. Bueno, nadie ha dicho que Cimbelino sea su mejor obra, pero bueno, quizá carga mucho las tintas. Desde el punto de vista moderno, y ahí está la clave, está hablando desde el punto de vista moderno como ante la Doma de la Furia, aunque sin duda alguna habría espectadores de la Doma de la Furia a quienes el tratamiento de lo femenino, de las relaciones conyugales y de la psicología en general también le parecerían detestables, pero bueno, digamos que la sensibilidad, esa evolución de la sensibilidad de la que hablaban Santayana y Azorín, esa sensibilidad general condena a Cimbelino, y esto es una cita de Shaw, vulgar, estúpida, indecente, ofensiva y exasperantemente más allá de toda tolerancia. El dramaturgo irlandés, continúa, no era modesto con su desdén. No, modesto no era, desde luego, era wagneriano. Shakespeare era el escritor que más despreciaba, con la excepción de Homero, y la intensidad de su fobia era tal que sería un alivio desenterrarle y lanzarle pedradas. Bueno, evidentemente estos son exabruptos de un hombre muy libre, y de un pensador y de un creador muy libre, que nadie considere que tiene el derecho de imitarlo y ser como dice Schiller, y esto es algo que toma Freud, que nadie decida ser como él en la forma de escupir y de maldecir y de insultar y de blasfemar. Que si alguien quiere ser como Bernard Shaw, que lo imite en lo que tiene mérito, porque insultar, escupir y blasfemar podemos todos. Ludwig Wittgenstein, 2 puntos, crítica, no es fiel a la realidad de la vida. Bueno, esto casi nos lo podríamos saltar porque esto es una... No es fiel a la realidad de la vida. No, claro, el sueño de la noche de verano, la tempestad, no reflejan la... Bueno, en fin, Ludwig Wittgenstein, el filósofo que sentenció que de lo que no se puede hablar más vale callar la boca, y no se lo aplicaba, desde luego, sí tenía un juicio para Shakespeare. Consideraba que la adulación hacia el inglés provenía de razones equivocadas por parte de miles de catedráticos de literatura. Bueno, en esto evidentemente también puede tener razón. Eso era lo que decía precisamente Ernesto Sábato de Cervantes, y tenía razón, que a Cervantes se lo ha alabado durante muchos años y por muchos profesores, por lo que o eran defectos, y que Sábato considera defectos, yo no considero que Cervantes tenga defectos, pero bueno, o eran defectos o eran bromas, o eran cosas que él hacía de manera satírica y que los profesores de retórica tomaron completamente en serio, como por ejemplo aquello de la del alba sería. Lo que está haciendo Cervantes es una broma, pero durante a lo mejor 2 siglos estuvo en los manuales de retórica como modelo de cómo hay que empezar una historia, ese tipo de... la dorada Eos, bueno... esto es cierto, a muchos escritores se los aprecia por sus defectos o se toma en serio lo que han escrito en broma. Bajo la crítica analítica del filósofo, las obras de Shakespeare mostraban un mundo irreal, onírico, una opinión que bien leída casi suena a elogio. Claro, es que claro, es una tontería, está intentando ver una obra de fantasía desde el prisma, desde la perspectiva, desde la lente
de un sistema filosófico racionalizado. Eso no tiene sentido. No es como si Shakespeare retratase bien, esto es una cita de Wittgenstein, no es como si Shakespeare retratase bien a los tipos humanos y fuese en ese sentido fiel a la realidad de la vida. Él no es fiel a la realidad de la vida. Bueno, nos va a decir Wittgenstein qué es la realidad de la vida, qué es el mundo. Si él dice que los límites de su mundo son los límites del lenguaje, ¿qué realidad? ¿Qué? En fin, ni qué 8 cuartos. No está aplicando su propio sistema. Ni el del llamado primer Wittgenstein, ni el del segundo. Esta crítica no tiene ningún sentido, es personalista y además revela lo insostenible de los principios y métodos supuestamente seguidos por Wittgenstein, que desde luego imponen y contemplan ese de lo que no se sabe hablar, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Bien podría haberse callado sobre Shakespeare. En las obras de Shakespeare la verdad es que esto ya es la última defensa, la defensa del autor, que evidentemente no es anti-Shakespeare sino pro-Shakespeare. En las obras de Shakespeare la verdad es que algo golpea y se esconde, una pesadilla para un hombre consagrado a la epistemología y a acotar los límites del lenguaje. Nueva cita de Wittgenstein. La razón por la cual no puedo entender a Shakespeare es porque quiero encontrar simetría en toda esta asimetría. Con lo cual quizás yo he hecho mal al intentar ofrecer una brújula para esta selva. A lo mejor precisamente lo interesante de Shakespeare es que es una selva que no se sabe dónde empieza y dónde acaba. Está todo oscurecido por las frondas y por el ramaje, y quizá ese misterio de Shakespeare sea un valor que sea un tesoro, sea uno de los grandes legados del bardo que yo he intentado destrozar y desbrozar con esta presentación de varias horas. Quizá he hecho mal. No lo creo. Lo que está mal es considerar que se puede convertir esta selva, que es Shakespeare, en los jardines de Versalles. En un jardín cartesiano, al estilo de Le Nôtre, un jardín francés. Eso no lo es Shakespeare. Está bien que no nos perdamos en Shakespeare y que podamos volver a la vida y volver a comer y a ver a nuestra familia después de habernos internado en Shakespeare. Pero lo que nunca va a ser Shakespeare es un jardín al estilo de Versalles. También lo expresó de un modo más sencillo y ajustado. Nueva cita de Wittgenstein. Entiendo que alguien lo admire, allá cada cual, ¿no? Como si le da por chupar candados, y pueda llamarlo arte supremo, pero a mí no me gusta. Esto está bien, esto es sincero. Entiendo que a alguien le guste, pero a mí no me gusta. Esto es lo que le pasa a Wittgenstein, lo que le pasa a muchos otros autores. No intenten razonarlo o razónenlo mejor, pero es simplemente que no les gusta. Ya está, están en su derecho, están plenamente en su derecho. Por suerte para Shakespeare, termina el artículo, no le hacen falta ni defensores. George Orwell, en un artículo para contrarrestar a Tolstoy, titulado Lear, Tolstoy and the Fool, afirmó que no hay mayor prueba del mérito literario que la supervivencia, que es por sí misma, no hay mayor prueba del mérito literario que la supervivencia, que por sí misma es un indicador de la opinión mayoritaria. Claro, cierto, la supervivencia indica la opinión mayoritaria, salvo catástrofes, casualidades, coincidencias, pero la opinión mayoritaria no es un indicio de nada. Es como decía Borges, el fútbol es popular porque la estupidez es popular. Así que, frente a una razón que no es razón, otra razón que tampoco lo es. El honor de los huesos de Shakespeare está a salvo, dice los pobres huesos de Shakespeare no están a salvo de nadie que quiera roerlos y morderlos. Pero afortunadamente lo que nos interesa de Shakespeare son sus obras y no sus huesos, como los pobres huesos de Cervantes, que menuda farsa, menuda pantomima. Las autoridades que cita son Constantino Bertol, El Ojo Crítico, Lounsbury, Shakespeare and Voltaire, una monografía sobre la relación de Shakespeare con Voltaire, que al final no le ha servido de mucho porque no ha contado cómo era la historia de verdad. Es una obra de 1968. Pero las obras completas de Voltaire, que las tengo ahí, y las obras completas de Corneille con los comentarios de Voltaire, han estado ahí siempre. Bueno, Orwell, Ensayos reunidos. Curiosamente, Georg Steiner, Pasión intacta, Ensayos,
1978... Ah, no, perdón, entonces no. Sí, George Steiner, Pasión intacta, ensayos, es muy citado Steiner. Muy admirado. 1978-1995, Siruela, en España, 97, pero no lo ha nombrado, no lo ha citado. Aparte que Steiner me parece el típico sabio, un poco como Bauman, o como el típico sabio que todo el mundo dice que es sabio, pero bueno, habría que verlo. Lev Tolstoy, Correspondencia, Acantilado, y Edwin Wilson, Show on Shakespeare, una monografía sobre Show, a propósito de Shakespeare, Arnold, Nueva York, 1980. Tampoco creo que le haya sacado mucho jugo, pero nos ha abierto puertas interesantes. De todas maneras, he querido escuchar a quienes, no por prejuicios de su época, no por prejuicios nacionalistas, patrioteristas, sino teóricamente por reflexión estética y por estima de las bellas artes, han condenado a Shakespeare, pero desde luego no creo que ninguna de estas razones sea convincente para nadie, y creo que podemos seguir colocando a Shakespeare en el crucero de la Catedral del Saber, y creo que, aunque haya gente a la que entiendo que no le guste, no se puede negar que es un tesoro al que todos deberíamos tener derecho. Bueno, no me voy a poner político, claro, naturalmente se enseña a Shakespeare en la educación no obligatoria, sino en bachillerato. No es obligatorio conocer a Shakespeare en España. En Inglaterra sí, por supuesto. Lectura obligatoria es un contrasentido, pero podríamos entenderlo más como el derecho a esa herencia, el derecho a ese legado. Y también hay que tener en cuenta que, aunque no nos guste, es un cimiento del edificio intelectual y artístico de Occidente. Insisto en que Shakespeare es un tesoro de toda la humanidad. No me voy a meter como Astrana Marina al decir que es un tesoro de todo el universo, porque a lo mejor en Marte o en Venus o en el cinturón de asteroides a lo mejor no es tan importante, pero para la humanidad, tampoco hablo de los dinosaurios o de las diatomeas, Shakespeare es uno de los mayores tesoros que posee. Para la humanidad, Shakespeare es uno de los mayores tesoros imaginables.